Pero hoy vamos a tocar el tema que tiene que ver con la fe que maravilló a Jesús. La fe que maravilló a Jesús. Miren el pasaje de Mateo capítulo 8. Vamos a ver allí a partir del versículo 5. No solamente vamos a ver hasta el 10, sino también el versículo 13. Así que síganme en la lectura. Busquen en sus Biblias, por favor. En mi Biblia está en la página 1116. Pero el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, dice así, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Destaquen la palabra centurión, centurión de 100, de centuria, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y ahora vamos al versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cómo creíste te sea hecho? Quiero comenzar diciéndoles que no de todos es la fe. Por eso no es cuestión de decir yo creo. Cuando creemos tenemos que afirmar con muchas otras cosas. Porque hay mucha gente que dice creer en Dios, pero la vida le va en contra. Sufren hasta miserablemente, si pudiera decirse de esa manera. Otros llegan a cantar, yo tengo fe que todo va a cambiar y no cambia nada, ¿no es cierto? Bueno, hay gente que dice tener fe, hay gente que dice creer, pero no tiene resultados. Y la idea del mensaje de hoy, del tema de hoy, es que haya un pueblo bien formado con respecto a la fe y a lo que cree, para que pueda proyectarse con una seguridad de tal manera que Jesús se maraville también de todos nosotros, como lo hizo de este centurión. Por ejemplo, hay varias cosas que nos llaman la atención. La primera de ellas es que este centurión rogó. Por ejemplo, la fe tiene que estar acompañada de ruegos. El rogar tiene que ver con la oración, una vida de oración. No es cuestión de decir yo tengo fe, porque también puede haber una fe mística. Puede haber una creencia mística. Un bohemio tiene una fe y una creencia mística, pero no tiene resultados, no agrada a Dios, no vive la palabra de Dios. Mucha gente se caracteriza por decir yo creo, yo tengo fe, pero no vive lo que la Biblia dice. Todo esto tiene que ir acompañado no solo de fe, sino también de ruegos, de oración. Por eso yo felicito a los que oran, a los que siempre están rogando. Pero aquí llama la atención que este centurión dice, vino a Jesús rogándole. Ahora no nos suena extraño a nosotros, parece como que fuera algo natural rogarle a Jesús. Nosotros rogamos a Jesús. Pero en aquel entonces tengan en cuenta que el imperio romano gobernaba y era un imperio cruel, déspota, sádico, maligno, que gobernaba a todo el mundo por medio de la espada y enviaba montón de centuriones que eran los que estaban encima de todo el pueblo judío y los sometían, los esclavizaban, los maltrataban y hacían todas las cosas para demostrar que ellos tenían el verdadero poder y el mando. Por lo tanto, suena muy extraño que un centurión que ostentaba ese poder fuera a Jesús a rogarle. Otro podría haber dicho, anda a traerme a Jesús aquí, que venga Jesús aquí que yo le quiero hablar. Pero él no, él vino a Jesús a rogarle. Ahí ya vemos una actitud de humildad, principalmente humildad. Y nosotros tenemos que tener humildad cuando nos dirijamos a Dios, porque Él está por encima, nosotros estamos por debajo, Él está en eminencia, Él gobierna, Él es soberano y nosotros somos criaturas y Él es creador. Por lo tanto, yo tengo que tener un sometimiento a Él y rogarle, Señor,
Es como si hubiera dicho el centurión, ten misericordia de mí, como vemos tantas veces en la Biblia de aquellos que recibieron milagros, como Bartimeo, Señor, ten misericordia de mí. Porque eso es rogar. Señor, ayúdame. Señor, necesito que intervengas en mi vida. Señor, por favor, haz este milagro. Sin embargo, hay gente que dice tener fe, pero no le pide a Dios ni siquiera con ruegos, apenas con una oración tímida. Nosotros tenemos que tener realmente vehemencia. Eso significa compromiso, significa una persona que está bien involucrada, no tibieza. Este centurión sin duda estaba creyendo y ya sabía cómo debía manejarse con Jesús, porque ya lo había reconocido como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el que tenía la autoridad inmediatamente después de Dios delegada en la tierra, porque vino como el encarnado, el que se encarnó, Dios hecho carne, y estaba entre nosotros. Por lo tanto, aquí tenemos que encontrar que la fe no es simplemente una confesión, yo tengo fe, yo creo, no. Tiene que ir acompañada la fe con ruegos, con oraciones, pero no una oración cualunque, una oración rutinaria, como la que hace el Señor, bendice tu elemento, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Hay gente que ora y ora sin fe. Hay gente que ora y ora por rutina. Hay gente que ora y ora porque sabe que tiene que orar. Y hay otros que oran cuando saben que las papas queman. Hay otros que oran cuando se ven limitados y ya en un extremo de necesidad. Bueno, no tenemos que ir a esos extremos. Nosotros tenemos que ser personas que tengamos oración y seamos personas de oración. Cuando vos orás a Dios todos los días, obviamente esa fe va a ir creciendo en vos porque es la comunión que tenés diaria con Dios. Hoy le decía a mi esposa que hoy a la mañana tuve una visitación maravillosa de Dios en cuanto a su misericordia, porque estaba reconociendo a Dios, alabando a Dios, agradeciéndole a Dios, pidiéndole perdón a Dios por mis pecados y pidiéndole sabiduría y un montón de cosas, y sentía que la misericordia de Dios me estaba abrazando en ese momento. Fue algo maravilloso, glorioso. Pero yo te invito a que lo busques a Dios, porque este centurión lo buscaba, y no lo buscaba de cualquier manera, lo buscaba con ruegos. Y los ruegos simbolizan oración, simbolizan clamor, simbolizan el hecho de decir, Señor, te lo pido por favor, concédeme esta petición. Insistentemente el centurión le pedía a Dios que estuviese sanando a su criado. La segunda cosa que vemos aquí es humildad. Miren lo que dice el versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Humildad. No soy digno de que entres bajo mi techo. Eso es humildad. No es que se sentía un creído el centurión, no es que, bueno, seguramente con mi investidura, con mi eminencia, con mi estatus, con mi poder adquisitivo, con mi conocimiento, con mis contactos, yo le voy a ser de mucha ayuda a Jesús, le voy a abrir puertas. No, se sentía indigno. Es como aquel pecador que decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y yo te quiero invitar a tener ese concepto, a que no te creas que porque ya sabes 3 o 4 versículos bíblicos, o porque venís siempre a la iglesia, o porque ya sos conocido de los líderes y de los pastores, ya has logrado. El apóstol Pablo, que era un hombre ya grande, viejo en la fe y con un montón de experiencia y un montón de iglesias fundadas, un montón de libros, 13 libros en la Biblia escritos, sin embargo, él se sentía como que todavía no lo había alcanzado. Eso es humildad. Nosotros tenemos que tener humildad para decirle, Señor, si te sirvo en algo, usame. Señor, si ves que yo puedo ser útil, acá me tenés, heme aquí. No, Señor, mírame los dones, mira lo que sé hacer, mira lo que tengo. No, Dios no va a usarnos por eso. Lamentablemente algunos confunden el hecho de que porque tienen dones y tienen talentos, ya tienen que ser utilizados por Dios. Quiero decirte que esto te puede sorprender.
Muchos que tienen dones y talentos a veces quedan calentando sillas en las iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen los frutos, no tienen el carácter de Cristo. ¿De qué vale que vos seas? Es como, pongo el ejemplo siempre un marido y una mujer están casados, el marido es un pintor y de repente viene la esposa y le dice, querido, dame un beso, haceme un mimo, abrazame. Esposa, amada, yo sé pintar y nada más que eso. Bueno, el saber pintar son los dones que Dios nos da, de saber hacer algo. Pero la esposa está pidiendo amor, afecto, y el carácter tiene que ver con el amor y el afecto. ¿De qué vale que vos tengas todos los dones, hables en lenguas y tengas don de profecía y todo lo que se te antoje, pero no tenés amor, no tenés el carácter de Cristo? Dios no puede usar a alguien que no tiene el carácter de Cristo. Ayer tomé un remis y le digo al remisero, te veo cara conocida. Sí, yo fui a su iglesia, me dice. Y en un interín así de 2 o 3 palabras se zafó como 3 o 4 veces. Palabrotas. Y yo le dije, pero no te hizo para nada bien la iglesia nuestra, ¿no? No, lo que pasa es que me desilusionó. Porque uno de ahí me quiso trompear. Le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Bueno, y me contó una situación que se dio y ahora tengo miedo de encontrarme en la calle. Y yo sé quién es. Bueno, hoy no vino, para que no anden mirando. Hoy no vino. Pero yo sé quién es. Dice, tengo miedo de encontrarme en la calle, porque yo sé que se me va a venir al humo. Digo, pero fíjate, bueno, yo te invito a volver. No, yo quiero volver, porque a mí me gustó. Lo que pasa es que me alejé por eso, porque pensé que no puede ser que alguien de la iglesia esté haciendo eso. Bueno, hay gente que de repente tiene capacidades, tiene talentos, tiene dones, pero no tiene el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, la mansedumbre, la templanza, la fe. ¿Se acuerdan? El fruto del Espíritu. Hay personas que lamentablemente pulsean con los mundanos. A ver, yo te voy a ganar, no puedo perder. Y nosotros enseñamos, escucha por favor, que nosotros preferimos perder para que gane Cristo. Porque si vos ganás, el que pierde es Cristo. Por eso Jesús dice, poné la otra mejilla, llévale una milla más. Si te pide la capa, dale también la túnica. Humildad. Está bien, reconozco que no soy digno, Señor, de que vengas a mi casa. Qué linda es la humildad de decir, te agradezco, Señor, por el privilegio que me das, y no que era hora que me tomaras en cuenta a mí, porque mira, cada vez que vos te jactes de algo, ahí está el diablo. Porque el apóstol Santiago dice que toda jactancia es mala. O sea que tenés cuidado de jactarte, qué bien que lo hice, qué capo que soy. Eso es del diablo. Dale gracias a Dios, gracias Dios por esta posibilidad que me has dado. Qué lindo, Señor, que me ha salido esto bien, es para tu gloria. Si no hubiese sido por ti, no hubiese salido nada bien. Miren, hay gente que a veces no se da cuenta, pero peca por orgullo. Y el orgullo lo termina raleando. Pero aquí este centurión era humilde. Dice, no soy digno de que vengas a mi casa, Señor. No soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y acá viene la tercera cosa que necesitamos aprender. Confianza en la palabra. Confianza en la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo creo que muchos creyentes lamentablemente no tienen confianza en la palabra. Nosotros tenemos que basarnos en la palabra, vivir la palabra, practicar la palabra, enseñar la palabra, memorizar la palabra, reflexionar la palabra y predicar la palabra. Y eso es lo que te va a traer bendición. Mirá, cuando yo estudio textos bíblicos de memoria,
los estudio porque me gustan, son como perlas que yo encuentro en la Biblia y digo, uy, qué lindo texto, y los anoto, los escribo, los repaso en mi memoria, y de repente digo, podría pensar esto, y vos podrías pensar lo mismo, ¿para qué los memorizo? Sin embargo, cuando se dan las oportunidades, el Espíritu Santo los trae en mi mente, en el momento justo que yo más los necesito. Justo en el momento que más lo necesito. Por ejemplo, hoy un pastor me hizo un comentario y yo le hice una reflexión bíblica basado en el Salmo 49, versículos 6 y 7. Léelo después en tu casa, pero toma nota porque me llamó la atención. Tiene que ver con la palabra que viene para ser trazada y para instruirnos, para corregirnos, para revelarnos su poderosa guía y bendición. Hay palabras que te van a venir justo como sogas que se vienen del cielo y vos te agarrás y te sacan a flote. Por eso nosotros tenemos que ser un pueblo que viva la palabra. Decía Spurgeon, la sangre que corra por tu vida, por tus venas, que sea bíblica. Qué lindo es tener un pueblo bíblico. Me contaban hace muchos años atrás que la gente tenía un gusto muy grande de ir a la iglesia del pastor Samuel Líber en Rosario. Este pastor ya murió. Era un pastor famosísimo, muy lindo pastor, muy respetado y muy buen orador. Y todo el mundo evangélico de la Argentina comentaba que daba gusto ir a la iglesia bautista de Arroyito, en Rosario, porque le hablaba a cualquier miembro y se sabía un montón de la Biblia. Era impresionante cómo sabían de la Biblia. Qué lindo que vengan aquí, ¿no? Y sin saberlo nos tomen examen y que puedan sondear de nosotros cuánto sabemos de la Biblia. ¿Qué sabemos de la Biblia? Hay gente que a lo mejor no sabe nada, hay gente que a lo mejor hace años que está en la iglesia y todavía está fijándose en el índice. Eso era cuando yo recién llegaba a la iglesia. Y a mí me daba vergüenza cuando el pastor pasaba al tercer texto y yo ni siquiera había encontrado el primero. Y yo veía que todos los demás lo agarraban, pero rapidísimo. Era por la falta de práctica que yo tenía. Es necesario que tengamos práctica y confianza en la palabra, porque tiene que ver con la fe y con la palabra de Dios. Amén. Porque si Dios te lo dice, dalo por hecho. Si Dios lo registró y está registrada como promesa de Dios, tomala, asumila, créela y viví por ella. Por eso hay un texto que dice que tenemos que cabalgar en la palabra. Hay gente que no le cree a Dios ni cree en su palabra. Si la Biblia dice que vas a ser sano, asumilo, viví como sano. Si la Biblia dice que vas a ser próspero, asumilo y viví como próspero. Si la Biblia dice que te va a levantar del lodo cenagoso de la desesperación, asumilo y viví como una persona que ya fue levantada y no como quien todavía está en el pozo. Por eso Jesús aquí está sondeando fe, está catando fe, está dándose cuenta a quién tiene adelante. Y nosotros nos damos cuenta, escuchá por favor, a quién tenemos adelante, no solo por la persona que sabe mucho de la Biblia, sino por la persona que vive la Biblia. Porque a lo mejor no sabe tanto, pero la vive toda. Y hay personas que saben un montonazo de la Biblia, pero no la viven nada. ¿Se entiende la diferencia? Por eso vos te vas a dar cuenta de quién es quién y quién está delante tuyo. Principalmente aquellas personas que están viviendo lo que creen. Y lo que creen los bendice. Y el cuarto punto, muy interesante por cierto, el versículo 9 dice un claro concepto de autoridad. Dice el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Aquí está hablando Jesús, está reconociendo Jesús a un hombre que tiene un clarísimo concepto de autoridad. ¿Y sabes por qué muchos problemas hay en los hogares? Porque no hay autoridad.
Hay confusión de autoridad. No hay un orden correcto. Manda cualquiera. Una vez un psicólogo dijo en una clase, en un hogar donde hay dos cabezas, ese hogar es un monstruo. Porque el hombre manda, la mujer manda, se pelean entre los dos, pulsean a ver quién gana, después negocian, entran en un trueque y los chicos se están viendo como un partido de tenis. Y quedan mareados. Pero cuando la autoridad está en el hogar establecida y hay una cabeza y hay un orden claro y hay un concepto claro de autoridad, no hay confusión. No hay para nada confusión. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero a veces dice, sí, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, pero la mujer tiene el cuello y mueve la cabeza para donde quiera. Bueno, no es así. Por eso todo es un proceso, todo es un proceso. Y a mí me gusta contar esto porque mi esposa, por ejemplo, como yo fuimos criados solos, vivimos solos, por así decirlo. Mi esposa, hija única de Thanos, cierto que esta se va a ver en San Cristóbal, pero Thanos buenísimos. Hermosos mis suegros. Pero cuando nos casamos sacábamos chispas. ¿Era ella o yo? ¿Se entiende? Y era como que estábamos todos los días. Y bueno, era una crisis terrible. Pero Dios puso una gloria de su presencia en nuestra casa, donde ella vino un día y me dijo, ya entendí lo que significa la sujeción de la mujer al hombre. El Espíritu Santo se lo mostró. Yo no le dije, mirá que en casa mando yo, porque la Biblia dice que yo tengo que ser la autoridad, porque no es la autoridad autoritaria que avala a Dios, sino la autoridad en amor. Tiene que haber amor. Y aquí hay un problema serísimo, porque en muchos hogares no hay autoridad, hay una confusión total de roles. Manda cualquiera. Es como el que grita más es el que manda, o el que patea y pelea más es el que manda. Y no es así. Por encima de toda autoridad la Biblia dice que está Dios. ¿Quién está? Dios, porque Dios es quien pone la autoridad. Y dice la Biblia que no en vano la autoridad lleva la espada para hacer cumplir su mandato. ¿Quieres tener buena opinión de la autoridad? Haz el bien y tendrás el respeto de ella, dice la Biblia. Pero el que hace el mal tendrá castigo. Bueno, aquí yo veo un centurión que podría haber dicho, decir a Jesús que venga. A ver, ustedes 5, tráiganme a Jesús, por favor, lo quiero acá enfrente a mí. Y le voy a demandar que sane a este empleado. Pero el centurión sabía lo que significaba la autoridad y sabía sujetarse a la autoridad. Y aquí una vez más muestra la humildad, pero muestra el concepto de autoridad. ¿Y sabes que hay mucha gente en la iglesia que no tienen para nada concepto de la autoridad? Pero para nada. Y déjenme contarles esto, por favor. El pastor Paso era mi pastor, era quien me formó, y te puedo asegurar que cuando él entraba, para mí entraba Dios. Dios sabe esto, porque esto está en mi corazón. Pero acá entra un pastor, entra un líder, entra uno cualquiera. Lo digo generalizando, no hablo en particular. ¿Se entiende este concepto? Estoy generalizando. Es como que viene papá, pero viene cualquiera. Entra el maestro y viene cualquiera, viene el policía y no, ya no viene cualquiera porque hay gente que le tiene miedo a los policías. Pero si no le tiene miedo, viene cualquiera. Por eso el mundo está como está, la sociedad está como está, porque no hay respeto por la autoridad, hay sublevación, rebeldía, piquete, denigración, calumnias con respecto a la autoridad. Pero cuando está la autoridad hay orden. Y miren que yo no estoy diciendo esto porque me falta el respeto de ustedes. Yo doy gloria a Dios por el respeto de ustedes, pero tengo que enseñar este concepto. Tengo que dejar claro este concepto.
porque es un concepto espiritual que da autoridad espiritual. Porque si vos tenés confusión de autoridad y no sabés de roles de autoridad, el diablo se va a aprovechar, el diablo se mete allí y reina y hace destrozos. Y mucha gente no tiene la autoridad para decir, te echo fuera, Satanás, en el nombre de Jesús. El diablo se les mata de risa. ¿Por qué? Porque no solo que ni ellos creen lo que están diciendo, sino que no tienen autoridad espiritual para echarlo. Pero cuando vos tenés un concepto claro de autoridad, respetás a la autoridad de Dios, te sometés a Dios por sobre todas las cosas, sabés que Él es tu Rey soberano y que Él estableció autoridades delegadas para que nosotros podamos tener orden en la iglesia, vas a ejercer autoridad correctamente y va a comenzar por tu casa. Porque cuando en tu casa hay desorden y cualquiera manda y cualquiera levanta la voz y cualquiera grita, eso hace que haya confusión y haya muchos problemas en la casa y los chicos son rebeldes, los chicos no respetan a la autoridad, los chicos no tienen cuenta a la autoridad y eso trae ventajas para el maligno. Y por último, en el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe que maravilló a Jesús no fue simplemente una confesión de fe, yo tengo fe, yo creo. Era una persona humilde, era una persona respetuosa de la autoridad, era una persona que estaba fundada en la palabra, creía en la palabra y sabía que la palabra de Jesús, la palabra de Dios revelada en la palabra, era un hecho innegable. Si la Biblia lo dice, créelo. Y si lo crees, dalo por hecho. Y si lo das por hecho, viví en base a lo que has creído. Esa es la verdadera fe. Y cuando vos ves una persona que vive lo que cree, vas a ver una persona segura, firme y que tiene resultados concretos. No que dice yo tengo fe y nunca pasa nada. Yo tengo fe, nunca ve nada. Yo tengo fe y todo lo que desea nunca se le cumple. Dios nos enseña aquí que nosotros tenemos que ser personas de fe, pero que también tenemos que maravillar a Jesús con nuestra conducta. Una conducta humilde, respetuosa, pero que se basa en la palabra de Dios para creer que lo que Dios dice es cierto. Porque cielos y tierras pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y nosotros somos personas que creemos lo que leemos y por eso vivimos en base a lo que creemos. Y cuando vos tenés una persona fundada en la palabra, tenés una persona segura, inconmovible, inmutable y por supuesto irrefrenable, de que va a proyectarse con mucha contundencia para gloria de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Así que ponete de pie, iglesia, en este momento. Dios quiere levantar un pueblo poderoso, amén. Dios quiere levantar un pueblo que realmente esté maravillando a Jesús como maravilló este centurión que tenía todo el poder, sin embargo era humilde, pero era una persona muy respetuosa de la autoridad y confiaba en la palabra de Jesús, que lo que Jesús decía se iba a cumplir y de hecho se cumplió. El hombre fue sanado. Cierra tus ojos para que Dios haga en nuestras vidas una fe que maravilla a Jesús también. Señor, tienes que definir cosas en medio nuestro, porque tal vez haya incredulidad, tal vez haya confusión de roles, tal vez hay personas que no tienen ningún tipo de autoridad, donde sus hijos se sublevan, se rebelan, no le obedecen, se burlan o lo enfrentan y los denigran con desconfianza. Yo te pido que unjas a tu pueblo en esta noche con una unción poderosa, Señor, y una fe que maravilla a Jesús y que podamos creer en tu palabra y podamos tener autoridad para echar fuera demonios y que se vayan y para estar sometidos a Jesucristo. Y lo damos por hecho, Señor. Gracias te damos por que pones en nosotros tanto el querer como el hacer, porque también sabemos que no es de todos la fe, sino de aquellos que realmente están en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y en Él oramos y descansamos. Amén. Amén.